¿Qué tal a todos, queridos y queridas seminaristas? Soy el pastor Eduardo García. Es para mí un gusto poder culminar la materia de Consejería Bíblica módulo 1 con este video. El presente video corresponde a la cátedra de la semana del 23 de agosto. Gracias a Dios que nos permite concluir nuestro curso de Consejería Bíblica. Esta es mi última participación en el módulo 1, así que pues sin más que decir, vayamos directo a lo que tenemos que abordar respecto a los últimos puntos de la Consejería Bíblica. ¿Les parece? Entonces comencemos con el documento. La última clase, la clase del día lunes, lo que nosotros vimos es debemos de buscar recopilar toda la información posible de la situación de la otra persona. Ya que tenemos esta información, entonces debemos estructurar la situación, debemos estructurar el problema para poder abordarlo. Y bueno, antes de estructurar, lo que nosotros vimos fue las maneras como, las formas como la gente regularmente enfrenta los problemas o enfrenta las situaciones de vida, ¿no? Y nosotros debemos ir en contra de eso y debemos permitirles y desafiarles que ellos enfrenten las situaciones de la vida en Dios. Y por eso estructuramos la situación o estructuramos el problema, porque de esta manera se hace más fácil, más priorizado y mucho más esperanzador el poder abordar la situación o el problema de las personas. Ya que tenemos esquematizado, estructurado el problema, entonces es el tiempo de ir en camino hacia el cambio. Y esta es la parte final de la clase. Vamos ya hacia el cambio. Una vez que hemos recogido la información suficiente para comprender la situación que el aconsejado está experimentando y hemos estructurado la situación, debemos comenzar a digerir la consejería. Aquí puse digerir, pero no es digerir, es dirigir. Hay que empezar a dirigir la consejería hacia el cambio. Ha sido claro, pero la consejería no busca como fin último el hecho de que el otro se sienta bien. Es bueno que la gente salga del tiempo de consejería sintiéndose bien. Sin embargo, el solo sentirse bien es muy poco. El solo sentirse bien es muy poco. Nuestra meta, no lo olvidemos, es la transformación de vida por el poder de Cristo. Así que estructuramos el problema para comprender, priorizar y dar pasos hacia un cambio en Cristo. Ahora bien, los cambios no se producen por accidente, sino por elección. Muchas personas hablan de sus deseos de resolver sus problemas y de un cambio para mejorar, pero solo algunas están dispuestas a asumir el compromiso necesario para lograrlo. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Noten esto: en toda labor, es decir, en lo que hacemos hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Es decir, hablar no te llevará a más que simplemente ser un soñador. No te llevará a más que solamente ser un idealista. Así que en nuestra labor como consejeros debemos dirigir y motivar a las personas a tomar decisiones basadas en los principios, verdades y valores de la palabra de Dios, que repercutan en una nueva persona por la obra de Dios en ellos. De forma sencilla, se trata de 7 cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo motivar hacia el cambio a la gente? Ya que tenemos la información, ya que tenemos un análisis de lo que está pasando, estructuramos el problema, estructuramos la situación y entonces sí, dirigimos a las personas hacia el cambio. Y para eso les voy a dar 7 principios y un extra que puedan ser útiles y prácticos para ustedes. Número 1, el primer principio para llevar a las personas hacia el cambio. Debemos ayudar a los aconsejados a aceptar la responsabilidad en el asunto. Ayudar a los aconsejados a aceptar la responsabilidad en el asunto. Miren, cualquier situación que tengamos de frente involucra responsabilidad por parte de las personas. Regularmente somos movidos a pensar que aquellos que necesitan reconocer su responsabilidad en el asunto son las personas que vienen a nosotros por pecados o metidotas de pata. Sin embargo,
Asumir responsabilidad no solo es algo que se requiere en este tipo de asuntos. En realidad, cualquier situación requiere que la persona reconozca su responsabilidad en la parte, en el asunto, en el problema, en la dificultad que está enfrentando. Ahora bien, no pensemos que por responsabilidad estoy hablando de culpa. No estoy hablando de culpa. No estoy diciendo que todas las personas o que la persona que tengo como aconsejado debe de asumir la culpa en la situación o en el problema. No, sencillamente lo que estoy tratando de hacerles entender es que necesitamos como consejeros hacerles reconocer que hay algo que les toca hacer. Hay algo que les toca hacer. Ciertamente hay circunstancias en las que no tenemos nada que hacer más que dejar a Dios actuar, pero muy a menudo en nuestra vida, después de poner nuestra causa en Dios, debemos dejar que Él nos dirija, nos conduzca por los caminos adecuados y use nuestras vidas para lograr aquello que ya se ha propuesto hacer en nosotros. Un ejemplo, David. Él pidió a Dios la oportunidad de construirle un templo y toda su vida acumuló riquezas para lograrlo. No se quedó pasivo, no se quedó esperando que cayeran los recursos del cielo. Por supuesto que no, hizo algo para acumular las riquezas y poder alcanzar la construcción del templo. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 29. Primera de Corintios 29, en los primeros 4 versículos dice así. Después dijo el rey a David, a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo, habla David de él mismo, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Noten por favor cómo David, al hacer la petición a Dios de poder construir a él un templo, bueno, él decide poner manos a la obra y acumular riquezas para alcanzar ese deseo que tenía en su corazón. Un deseo que, por cierto, Dios respaldó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con las personas que estamos aconsejando es hacerles ver que hay algo que les toca hacer. No importa si otro es el que le está causando mal, no importa si otro es el que le está causando problema, no importa si la situación no fue provocada por la persona que tenemos delante, no importa si de alguna manera pensamos que el otro es víctima de la vida, del asunto, víctima de la maldad de otro o de un grupo de otras personas, sin importar la situación. Toda persona que tenemos delante como aconsejado tiene algo que hacer en el asunto que nos venga a contar, sin importar la causa, el origen del problema, la situación, sin importar en cómo se llegó ahí, toda persona tiene algo que hacer. Y es importante que nosotros los dirijamos a eso. ¿Cuál es tu responsabilidad en el asunto? ¿Qué es lo que a ti te toca hacer en el asunto? Puede ser algo tan sencillo como perdonar. Puede ser algo tan sencillo como liberar a la otra persona de la venganza. No lo sé, pero siempre hay algo que nos toca hacer. Siempre hay algo que nos toca hacer. Número dos. Entonces, número uno, los dirigimos a una responsabilidad. Número dos, ayudar a los aconsejados a reconocer sus deseos y motivaciones, pensamientos, actitudes, palabras y acciones involucradas en la situación y que necesitan ser transformadas en Dios. Miren, deben reconocer lo que de ellos está involucrado en su situación. Repito, deben reconocer lo que de ellos está involucrado en su situación. En todos los casos es necesario llevar a las personas a esto. El asunto pudiera no ser una consecuencia directa por las acciones y decisiones de la persona. Incluso el asunto que se trata pudiera tratarse de una en la que la persona es una víctima de la maldad de otro o de un grupo de personas. Aún en estos casos donde parece que el origen, la causa, la fuente del problema o la situación no tiene nada que ver con la persona que tengo delante, aún en estos casos, siempre hay una parte del aconsejado que está involucrada en el asunto y que se debe tratar con el consejo de Dios para abonar a la superación del asunto.
Por ejemplo, en un pleito entre dos personas en el que uno es el malvado y el otro la víctima de su maldad, aún en ese caso, hay asuntos que la víctima debe de tratar de sí misma. Puede ser la necesidad de perdón, el hecho de dejar de rumiar indiscriminadamente lo que le hicieron, entre otras cosas. Una vez más, no se trata de poner cargas en nadie, se trata de guiar al otro a reconocer que siempre, mucho más cuando el asunto es consecuencia de nuestras acciones y decisiones, pero también cuando somos víctimas, hay algo de nosotros involucrado que tenemos que atender con el consejo de Dios, ¿no? Y parece ser que es muy parecido al anterior, ¿no? Pero son diferentes en algo, ¿no? Aquí es, a ver, hay algo que me toca hacer para salir del asunto. Sin importar la causa, el origen, la fuente, la razón por la que llegamos aquí o por la que mi vida llegó aquí, bueno, yo soy responsable de hacer algo para poder salir de la situación, para poder superar la situación, para poder tener victoria sobre la situación. Y la número dos tiene que ver más bien, a ver, sin importar el origen, la fuente, la motivación, la causa, la razón por la que llegué aquí o mi vida llegó aquí, estoy en esta situación y como estoy en esta situación, hay algo de mí que está involucrado. Indudablemente hay algo de mí que está involucrado. Algo de mí. Puede ser un deseo, puede ser una motivación, un pensamiento, una actitud, una palabra, una acción, pero hay algo de mí involucrado, porque ¿cómo no va a estar involucrado algo de mí si es mi vida? O sea, no puede ser que yo esté en una burbuja y solamente se me esté atacando o esté siendo víctima del asunto. No, 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 no. Aunque seas víctima del asunto o víctima de alguien o de alguienes, siempre hay algo involucrado de ti, siempre. Entonces es bueno traer a la reflexión, a ver qué parte de ti, voy a hablar en primera persona, qué parte de mí está involucrado en el asunto. O sea, a lo mejor, no sé, le caigo gorda a la vecina. Bueno, que esta situación en donde por causa de eso hay un conflicto y me hace un mal, me hace un daño, me mete la pata de muchas maneras. Bueno, pareciera que yo no tengo razón aquí y yo no tengo ninguna responsabilidad aquí y a lo mejor yo no soy la causa, la fuente. Yo no hice nada para llegar al asunto, posiblemente, posiblemente. Sin embargo, hay algo de mí involucrado en el asunto, porque se trata de algo en contra de mí, así que es muy probable que haya algo de mí involucrado en el asunto. Y de eso se trata, de eso se trata. Mire, consejo práctico. Muchas veces, en la recogida de información, percibimos algo que reiteradamente se repite en la narración del otro. En nuestro análisis, ese algo que percibimos nos parece fundamental, pero el aconsejado no lo percibe. Considera que no se presenta reiteradamente o que es ocasional, de tal manera que no es significativo. Para esos casos y cualquier situación en la que queramos hacer consciente de un algo a la persona que aconsejamos, recomiendo una tabla de registro conductual como la siguiente. Repito, repito, siempre que queramos que una persona se dé cuenta de lo significativo que es una conducta, la que sea, en el asunto que vienen a tratar con nosotros o que viene a tratar con nosotros, o en cualquier caso y situación en la que queramos hacer consciente de algo a la persona que aconsejamos, recomiendo una tabla conductual como la siguiente. Y miren, antes de abordar la tabla conductual, vamos a poner un ejemplo para ver cómo podría funcionar esta tabla de registro conductual. Miren, ejemplo uno. Un par de esposos vienen a consejería, pues los problemas matrimoniales han aumentado. Ella argumenta que entre muchas cosas está fastidiada de que él no toma nada en serio, a lo que él responde que ella exagera y lo que pasa es que despierta de malas. Después de recabar información, encuentras tú como consejero la posibilidad de que exista la conducta de burla que la esposa alude. No tiene por qué ser relevante ni lo fundamental en el asunto, pero sí una cuestión a trabajar. Así que para concientizarlo a él, es decir, para concientizar al esposo, les propones una tabla de registro conductual a lo largo de una semana. Y ellos van a tener que llevar una tablita, van a tener que estar llenando una tablita como la siguiente. Miren, aquí está. Antes de explicar la tablita, deben de tomar en cuenta algo. Este tipo de registro conductual
puede ser llenado tanto para el aconsejado como para un tercero, participe o no participe en la consejería. Y número dos, se registra todo tipo de conductas. Puede ser verbal, puede ser una conducta física, etcétera. Cualquier tipo de conductas se registra aquí, ¿ok? Miren, aquí está. Yo hago mis tablas de registro conductual con 5 cosas. La primera es la conducta. La segunda es la descripción de la conducta. La tercera es después de qué pasó la conducta. La cuarta es fue diferente a otras conductas iguales, pero fue diferente en esta ocasión ¿por qué? Y la última, contribuyó al problema ¿por qué? Y aquí yo siempre les pido que respondan de 3 a 5 días después. Entonces, en el asunto que estamos tratando acá arriba, miren cómo sería la tabla de registro conductual. Conducta. Fingió llorar y hacer un drama. O sea, el esposo fingió llorar y hacer un trauma. Ahí está. Ahí les va la descripción para que vean que no es cosa así como, ay, esto no pasa. Sí pasa, ¿no? Entonces, miren, descripción. Al hacerle saber que nos habíamos quedado sin gas, se tiró al suelo, giró y fingió estar llorando. A pesar de que no le hice caso, me siguió con su actuación. Minutos después, solo lo dejó de hacer. Se puso de pie y siguió trabajando en su computadora. Ahí está un caso, un caso. Es una conducta que se presentó. Fingió llorar y hacer un drama y la descripción de la conducta está aquí. Todo esto es la descripción de la conducta, ¿no? La tercera columna, después de qué pasó, después de hacerle ver una necesidad de la casa. Noten, esto es importante el después, porque cuando usted habla del después, entonces la persona a la que quiero concientizar y la persona misma que le acompaña o el consejero mismo pueden darse cuenta a lo mejor que hay coincidencias. A lo mejor en este caso el esposo, siempre que hay una necesidad real, hace este tipo de dramas. A lo mejor no puede lidiar con eso, a lo mejor tiene problemas financieros y no lo quiere manifestar a la esposa. No lo sé, siempre es muy importante intentar entender después de qué pasa la conducta. Fue diferente a otras, ¿por qué? Miren, aquí en mi caso utópico, en mi caso imaginario, yo puse lo siguiente, al principio, después de su juego o burla, intentaba tomar con seriedad lo que pasaba. En esta ocasión, solo dejó de actuar así y siguió su actividad como si nada hubiera pasado. O sea, aquí ya hubo algo distinto. Esta conducta de burla o de drama se ha repetido varias veces. Sin embargo, en esta ocasión particular hubo algo distinto. Y finalmente contribuyó al problema porque, es decir, esta conducta, ¿por qué siguió generando problemas en el matrimonio o por qué siguió abonando al asunto o al problema que estamos tratando en consejería? Miren, esto regularmente, como ya les dije, es de 3 a 5 días después de que ocurrió la conducta original. Miren, no resolvimos nada. Por no atender el asunto, estuvimos por días sin gas. Desde su drama, verlo tirado y fingiendo me enfadó muchísimo. Pero eso no fue lo peor. Cada día nos gritamos por el simple hecho de no tener gas. Entonces, miren, cuando la esposa nos ayuda a llenar esto, en este caso es la esposa, pero puede ser a lo mejor la mamá con el hijo, el papá con el hijo, el esposo con la esposa, el jefe con quién sabe quién, el líder del ministerio con tal persona, el consejero de jóvenes con un joven, no lo sé, pero cuando tenemos este registro conductual, y entonces ahí leemos en consejería lo que se registró, entonces la otra persona a la que queremos hacer consciente, pues o evade de una manera más drástica la situación, o reconoce la situación, o tal vez al final de la semana, cuando vuelven a otra sesión de consejería, te das cuenta que tenía razón el aconsejado, no era algo tan significativo, no era algo tan reiterado, no era algo tan frecuente, ¿no? Y bueno, llevar un registro así requiere de humildad, decisión y constancia. No todos lo aceptan o dan seguimiento, pero en mi experiencia permite que la o las personas lleguen de una mejor manera y más rápido a la conciencia de su problema. ¿Ok? Entonces aquí está la situación. La primera cosa que tenemos que hacer es
aceptar, guiar al otro, aceptar su responsabilidad en el asunto. Después, la segunda cosa es, debemos guiar al otro, ayudar al otro a reconocer de qué manera está involucrado en el asunto. La tercera cosa que tenemos que hacer, que es de suma importancia, la tercera cosa, ayudar a los aconsejados a tomar decisiones personales. Ayudar a los aconsejados a tomar decisiones personales. Las personas jamás podrán experimentar una situación diferente y una experiencia de vida radical si no se proponen cambiar. En realidad, la razón por la que la gente fracasa en su deseo de cambiar, cuando Dios ha provisto los recursos para ello, con frecuencia radica en que deciden permanecer en lo mismo. En mucho me he dado cuenta que cuando dicen no puedo, en realidad quieren decir no quiero. Debemos recordarles como consejeros la posibilidad que tenemos en Dios. Él es el que nos da la posibilidad de anhelar lo bueno y la capacidad de ser buenos. Él es el que, según expresa Pablo, es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nos corresponde encauzar las sesiones de consejería a resoluciones, compromisos y decisiones que el aconsejado tome con base en el consejo de Dios. Y repito, nos toca encauzar las sesiones de consejería a resoluciones, compromisos y decisiones que el aconsejado debe de tomar con base en el consejo de Dios. No solamente se termina la sesión, bueno, ya seguimos la próxima semana, ¿no? Como algunas veces se ve en las películas que pasa con la terapia, ¿no? Híjole, ya se acabaron los 50 minutos, ya se te acabó la hora que me pagaste, pues hasta ahí vamos a dejarle y la siguiente semana continuamos donde nos quedamos. No, así no es la consejería. En la consejería debemos procurar que al final de cada sesión haya un compromiso, una decisión, una resolución que tome el otro de acuerdo a lo que el consejo de Dios le brindó a su vida y a su asunto particular. Quisiera puntualizar más en este punto. Miren, nuestra función es la de ayudarles a reconocer la necesidad de tomar decisiones, no la de hostigar y manipular. Por supuesto que debemos de procurar motivar el hecho de tomar decisiones. Debemos de hacerles saber lo importante que es hacer una resolución, tomar una decisión o llevar a cabo un compromiso, por supuesto, pero de ninguna manera debemos hostigar o manipular. Ahora bien, segundo punto, nuestra función se reduce al hecho de compartir el consejo de Dios. Las formas, modos, estrategias, tiempos y demás particularidades les corresponden a ellos, pues son ellos los que deben asumirlas sabiamente y con inteligencia de acuerdo con su experiencia de vida. En algunas ocasiones se presenta en la consejería o los aconsejados nos extienden la posibilidad de involucrarnos más en sus decisiones. Para tales casos, seamos sabios en permitir que sean ellos los que las tomen. Invitémosles para que así sea. Hagámosle saber, mire, yo preferiría que usted tomara la decisión. Yo ya le compartí, le ayudé a esclarecer lo que Dios dice sobre el asunto. Con base en eso, tome una decisión. Usted conoce su vida, usted conoce sus tiempos, usted conoce todo de su vida, así que usted tome la decisión. Ahora, en mi experiencia, sí he llegado a participar en decisiones. Sí he llegado a participar en decisiones de otro, pero en situaciones que parece que no hay que entender más que lo que ya se habló en el proceso o en situaciones en las que es bien evidente lo que tiene que pasar. Repito, sí he llegado a participar en decisiones con el aconsejado, pero en situaciones en las que parece ser que no hay que entender más de lo que ya se habló en el proceso o en la consejería, o en situaciones o en los que es bien evidente lo que tiene que pasar. Ahora, aún en esos casos, hay particularidades que cada persona sabrá asumirlas mejor, en las que yo nunca me meto. Les pongo un ejemplo práctico, a ver si les gusta. Porque en cuestión de matrimonio es uno que regularmente me pasa. Miren, un cónyuge que me pregunta, ¿debo de cortar comunicación personal con la persona con la que he engañado a mi pareja? ¿Usted qué responde ahí? ¿Usted qué le respondería ahí? No, pues piénsalo, ¿no? De acuerdo, ¿qué te ha dicho Dios? No, pues yo digo sí, por supuesto sí.
Contundentemente le diría sí, si debes de cortar comunicación personal con la persona con la que has engañado a tu pareja, por supuesto, faltaba menos. Ni modo de decirle usted decida, no, mi respuesta es sí. Regularmente después de decirle sí, me preguntan, ¿pero cómo? ¿Un mensaje, una llamada, una reunión? O sea, la cito en un café, lo cito en un café para decirle se acabó. Mi respuesta es clara pero ambigua. Y ahora es clara porque es bien directo lo que les trato de decir, pero ambigua porque ellos tienen que tomar la decisión en particularidades. Fíjense lo que les respondo, no lo sé. Lo suficiente para que quede claro el asunto con esa persona. O sea, haz lo que tengas que hacer, que sea suficiente para que quede claro el asunto con la otra persona, pero de la manera que le comunique a su pareja que verdaderamente ha tomado la resolución de terminar con el adulterio. Ahí está, este es mi consejo. Yo le puedo decir, mándele un mensaje, a ver, vamos a redactar juntos el mensaje. No, 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 no. Pero si me sigue haciendo preguntas y cada vez más dirigidas a resolver, a tomar una decisión, un compromiso, bueno, lo voy manejando, pero siempre doy espacio a que ellos lo ajusten a sus particularidades. Por eso mi respuesta es lo suficiente para que quede claro el asunto con esa persona, pero de la manera que le comunique a su pareja, a su esposa, a su esposo, que verdaderamente ha tomado la resolución de terminar el adulterio. Claro, pero ambiguo. O sea, lo que les digo es claro, pero ambiguo. La otra persona deberá asumir responsablemente las particularidades. Romanos 13:14, fíjense lo que dice. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. No proveéis para los deseos de la carne. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar compromisos. Hay que hacer resoluciones. Ahora, les doy un segundo consejo práctico. Miren, en ocasiones el asunto es tan importante, trascendente y fundamental que conviene que los compromisos, desafíos o resoluciones queden escritas de tal forma que tomen un carácter de oficial. De esta forma, la persona tendrá un recurso visible para recordar y estimular su compromiso en Dios. Un claro ejemplo es la resolución matrimonial del libro y la película A Prueba de Fuego. Miren, aquí está la resolución. Miren lo que dice aquí. Prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Y así se sigue, ¿no? Así se sigue el compromiso, ¿no? Por supuesto que esta resolución tiene que ver con la varonilidad, tiene que ver con la varonilidad. Así que pues no nos sirve mucho para el asunto matrimonial, pero se imagina una resolución así. Me parece fantástico, me parece fantástico. Ahora, una aclaración con esto de la resolución. El asunto puede ser más que un papel. Si usted cree que esto se trata de poner palabras bonitas en un papel, dárselo al otro y ahí quedó, no, 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 no. O sea, sí puede ser así, pero yo le invito a que sea más que un papel. Yo recomiendo esta estrategia después de una serie de sesiones de consejería. Al final, si es posible, se debe hacer en un ambiente de formalidad y compromiso. Yo les he dicho, hay dos ocasiones que he hecho esto. Una con un matrimonio y una con un joven. En el caso del matrimonio, en el caso del matrimonio fue en su casa. Yo hice el compromiso, fui hasta su casa. Estaba los papás de ella, que son cristianos, y estaban sus hijos. Y por cierto que después del compromiso matrimonial que hicieron, hubo comedera. Pero también lo hice con un joven delante de su mamá. Y yo le pedí al joven ir galán, ir guapetón. Y también a su mamá, pues ir un poco más, más elegante que lo común. Y lo hicimos ahí en mi oficina de la iglesia y ahí lo hicimos, ese compromiso.
Entonces yo creo que hay que darle un tinte de formalidad y compromiso. Pero sobre todo, se debe apelar a la decisión de los que componen la situación. Es decir, ellos deben colaborar en elaborar el escrito, deben decirlo en sus palabras y deben firmarlo. No es solo un escrito que el consejero le da para recordarles lo que trabajaron en consejería, no, 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 no. Es sentarnos y a ver, vamos a ver qué te dijo Dios en este tiempo que estuvimos juntos. ¿De qué te habló Dios en este tiempo que estuvimos compartiendo tiempo juntos? Y empiezas a sacar ideas y le ayudas a redactar y lo conviertes en un esquema de resolución. Ahora, este papel es un ejemplo, yo lo he hecho así, pero conozco personas que lo hacen con pulseras, que lo hacen con collares, lo que tengas que hacer. Esa pulsera, ese papel, no va de ninguna manera a transformar la vida del otro, no, pero le va a recordar el compromiso que hizo delante de Dios y la posibilidad que hay en Dios de llevarlo a cabo. Número 4. Número 4. Debemos ayudar a los aconsejados a tener preocupación tanto por los pecados del corazón como por los de la conducta. Este es un problema que se presenta muy a menudo. La gente se preocupa por lo que se ve. Y hay veces que no, hombre, está peor lo que no se ve. O sea, hay veces en que uno hay que decirle, pues está gacho lo que se ve, pero lo que no se ve está peor. Entonces, ojo, debemos crearles esta sensibilidad por preocuparse no solamente por la conducta visible, sino también por los asuntos del corazón. Un cambio bíblico en la conducta debe comenzar siempre en un cambio en el corazón. Dios nos insta a rendir nuestros corazones y no simplemente nuestras vestiduras, a purificar nuestros corazones tanto como por lavar nuestras manos y buscar y honrarle a Él con nuestro corazón y no solamente con nuestros labios. Desea nuestro arrepentimiento de los pecados íntimos, pensamientos, actitudes, deseos, motivaciones e intenciones, y no solo lamentar acciones o reacciones antibíblicas. No se trata de amoldar la vida superficialmente a los parámetros bíblicos, no, se trata de un cambio genuino, profundo y verdadero que inicia en el corazón y se nota a la vista de todos. De eso se trata. Nada menos que un arrepentimiento y un cambio de corazón genuino y duradero es lo que agrada a Dios. En la Biblia tenemos diversos pasajes para comprender esto. Les comparto dos. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y primera de Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Miren, el asunto es bien sencillo. La gente, vamos a suponer, hay una hermana que anda, o hermano, que anda de chismoso en la iglesia. Entonces anda ahí, esparciendo chismes en la iglesia. Si yo no entiendo este principio número 4, que hay que tener preocupación por los asuntos del corazón y no tan solo por los de las conductas visibles, entonces yo me quedo tranquilo con el hecho de que la hermana o el hermano dejen de hablar de más. Yo me quedo tranquilo con eso. Sin embargo, si comprendo el principio, debo de reconocer que cuando yo estoy en consejería, no solamente le debo de decir a la persona, deja de decir cosas de más, deja de hablar imprudentemente. No, debo de llevarla al reconocimiento que hay en tu corazón. ¿Qué tipo de amargura, qué tipo de envidia, qué tipo de maldad hay en tu corazón que te mueve a abrir tu boca y hablar de más? ¿Qué cosas hay en ti? Nota la diferencia. Entonces, debo de llevar a los aconsejados a realizar cambios, pero no tan solo superficiales, sino cambios profundos. Una persona que se la pasa diciendo a diestra y siniestra lo que piensa, ¿no? Porque así hay gente que cree que decir lo que siente, lo que piensa, y lo primero que se le viene a la cabezota, eso es ser sincero. Yo digo que eso no es ser sincero, eso es ser imprudente, eso es ser falto de dominio propio. Bueno, a esa persona no solamente basta con decirle, deja de ser bocón o bocona, hay que enseñarle algo que tenga que ver con su corazón. Por ejemplo, el amor. No dice la palabra que compartiendo la verdad en amor. Bueno, pues hay que enseñarle que debe de juntar la verdad con el amor. Y entonces seguramente las palabras serán más amables, más empáticas, no tan bruscas, brutas.
¿no? Entonces, de eso se trata. Yo como consejero puedo quedarme o puedo dejar que mi aconsejado se queden contentos o satisfechos los dos con lo que se ve. O puedo meterme más profundo en el corazón de la persona, en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus motivaciones, en sus deseos. 5. Ayudar a los aconsejados a optar por mirar a las circunstancias del pasado y el presente desde un punto de vista bíblico. No voy a abundar mucho en esto porque ya lo he hablado antes. Mire, los sentimientos y la sabiduría humana con frecuencia impiden ver las cosas en la forma que Dios quiere que se vean. La gente debe interpretar sus circunstancias a través del lente de las escrituras y no de sus propias opiniones y emociones. 6. Ayudar a los aconsejados a esforzarse por alcanzar la meta. El cambio no ocurre automáticamente en una noche, es un trabajo duro. Y digo duro, no porque sea complicado, ya hablé del asunto, no porque sea complicado, no porque sea difícil, no porque sea penitente el asunto, no, es un trabajo duro en el sentido de que conlleva esfuerzo. No habrá progreso si el aconsejado no está dispuesto a poner todo su empeño en el cambio. Filipenses 3, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, debo de trabajar en el asunto, debo de esforzarme en el asunto. Aunque por supuesto que no son mis fuerzas lo que realiza el cambio, lleva a cabo el cambio, es Dios. Dios, pero a mí en mi humanidad me toca esforzarme también. Me toca esforzarme en el reconocimiento que es la fuerza de Dios la que trae la transformación en mi vida. Pero me toca esforzarme. Y 7, ayudar a comprender lo necesario de perseverar en obediencia. Ayudar a comprender lo necesario de perseverar en obediencia. Algunas personas están listas para abandonar si no ven progresos sustanciales en 2 o 3 semanas. O incluso después de que las cosas ligeramente tuvieron un cambio, abandonan el compromiso, abandonan la resolución, abandonan la decisión. A esos debemos recordarles Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. El cambio demanda tiempo, hay que ser perseverantes en lo que Dios nos pide hacer. Hay que ser perseverantes en lo que Dios nos ha puesto delante para vivir. Hay que ser perseverantes en el cambio de hábitos. Hay que ser perseverantes en nuestras disciplinas cristianas. Hay que ser perseverantes en lo que hemos abandonado. Hay que ser perseverantes en lo que hemos incorporado a nuestra experiencia de vida. Son 7 principios que debemos hacer para buscar el cambio en la gente. Voy a repetirlos brevemente, así enlistándolos nada más. Número 1 es asumir responsabilidad. Número 2, reconocer qué parte de mi vida está involucrada en el asunto. Número 3, tomar decisiones, resoluciones o compromisos. Número 4, preocuparme por los asuntos del corazón también. Número 5, mirar, interpretar adecuadamente la vida. Número 6, esforzarme. Y número 7, perseverar. Así que mis hermanos, tengo un bonus. Lo pude haber puesto como 8, pero se perdía esto del número 7, ¿no? Entonces prefiero ahí el bonus. Confiar en Dios por fortaleza y recursos para el cambio. Se trata de confiar en Dios por fortaleza y recursos para el cambio. En Filipenses 2, 12 al 13, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es cierto. Quien desee tener un cambio bíblico en su vida debe trabajar y hacerlo confiado en que Dios proveerá la fuerza y los recursos necesarios para producirlo. Sin Él, vivir la vida cristiana y experimentar cambios piadosos no es difícil, sino imposible. Pero cuando quitamos la vista de nosotros y confiamos en Él, nos capacita para hacerlo
posible. Así que se trata esto, de que la gente ponga su mirada en la fortaleza y recursos que Dios ofrece para el cambio. Cuando la gente diga, no puedo, ya lo he intentado, entonces hay que decirle, bueno, entonces ya no lo intente. Deje que Dios lo haga por usted. Siempre la gente va a apelar a su incapacidad, va a apelar a su imposibilidad, va a apelar a su poco conocimiento, a su poca sabiduría, a su poco quién sabe qué. Y eso es bueno, porque entonces de una manera más fácil podemos decirle, qué bueno que reconoce que usted no puede, porque ¿qué cree? Dios sí puede. El asunto aquí es mirar la fuerza que Dios nos da y los recursos que Dios nos da para lograr el cambio. Así que sí, tiene razón, usted no puede, yo no puedo, pero Dios sí puede. Ese es el bonus, pero el más importante. Dirigir la mirada de los aconsejados a la fuerza y los recursos que Dios nos ofrece para el cambio. Finalmente, mis hermanos, el punto número 5, el punto que fue el bonus del programa, ¿no? Que yo lo tenía para poder, que esta semana fuera un colchón para poder redimir lo que nos atrasábamos, pero que se va a convertir, van a ver, en el módulo 2 se va a convertir en el inicio del módulo 2, esto de la iglesia. Por lo tanto, seré breve, conciso, claro y directo. Además, ustedes están leyendo un libro fantástico, 6 capítulos de un libro fantástico que retomaremos al inicio del módulo 2. Así que permítanme concluir así, directo, sencillo, claro, contundente. La consejería nunca debe ser considerada como una hora semanal de magia o un ministerio independiente desarrollado a partir de la iglesia. La predicación, la enseñanza, evangelización, el discipulado y la consejería son partes integrales que se conjugan para hacer un ministerio bíblico efectivo. La iglesia local es el instrumento que Cristo ha designado para atraer a los inconversos a Cristo, ayudar a los creyentes a crecer a su imagen y semejanza. Es el único organismo que Él ha prometido edificar, sostener y utilizar. La consejería es una parte esencial del ministerio de la iglesia local, pues es la que instruye y ayuda a perfeccionar la imagen de Cristo en los creyentes, en sus particularidades y en sus experiencias de vida. Pablo pensaba en esta meta cuando escribió en Colosenses 1:28 lo siguiente: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Noten esta palabra, amonestando. ¿Recuerdan? Neutesis. Amonestando a todo hombre. Anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ahí está el asunto. La iglesia es el instrumento de salvación y sanación de las vidas de la gente a través del poder divino. Por ello, una persona bien aconsejada será retada a integrarse o comprometerse más con la iglesia. Ahí, en la experiencia natural de ser comunidad, el Señor abonará a la transformación de vida. Permítame resumirlo a través de los 5 ministerios básicos. Voy a resumir esto así. Número 1, proclamación. La iglesia ubica al creyente en su participación en el reino de los cielos. Eso abona propósito, misión y esfuerzo compartido. Enseñanza. La iglesia capacita al creyente, le enriquece a través del estudio de la palabra y le brinda experiencias de madurez cristiana, mismas que lo llevan cada día a parecerse más a Jesús. Eso abona conciencia, cambio y voluntad. Servicio. La iglesia sacia las necesidades de los que la componen. Con los dones de todos, las particularidades vidas de cada uno se ven beneficiadas. Una persona integrada encontrará saciedad a su necesidad y oportunidad para ser usado, para saciar la necesidad de otros. Eso abona identidad, satisfacción y un nuevo carácter. Comunión. La iglesia es la estrategia divina para la comunión cristiana. Se trata de la oportunidad de compartir vida con otros. Eso abona plenitud de vida, llenura de corazón y un sentido de saciedad. Somos seres gregarios, No es bueno que el hombre esté solo. Y esta naturaleza, este instinto gregario, se ve satisfecho
en la comunión cristiana. Y finalmente, adoración. La iglesia lleva a los que la componen al sometimiento de sus vidas a la voluntad de Dios, para que experimenten una transformación de vida que les dé plenitud. A través de la iglesia y sus estrategias, aprendemos a conocer quién es realmente Dios y quiénes somos nosotros realmente. En esta comprensión, es decir, en la comprensión de quién es Dios y quién soy yo, la respuesta inmediata de nuestro ser es la adoración. Eso abona al hecho de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre en Cristo y ser discípulos de Jesucristo. Así que fíjense todo lo que la iglesia hace a través de los ministerios básicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Abona propósito, misión y esfuerzo compartido. Abona conciencia, cambio y voluntad. Abona identidad, satisfacción y un nuevo carácter. Abona plenitud de vida, llenura de corazón y un sentido de saciedad. Abona el hecho de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre y ser discípulos de Jesucristo. Miren todo lo que abona la iglesia, la dinámica natural de la iglesia, todo lo que abona a un creyente. No podemos esperar que en la consejería bíblica podamos hacer todo esto con la gente, por supuesto que no. Por eso es que es muy importante que entendamos que la consejería bíblica es parte de la dinámica natural de la iglesia. Esta experiencia de completa provisión divina no sería posible aparte de la iglesia. Experimentemos una consejería sana, una consejería que es parte natural de la dinámica de iglesia y una consejería que dirige las vidas al hecho asombroso pero sencillo de ser iglesia. Hay un peligro. Y estaba dudoso de compartirlo con ustedes, pero lo voy a compartir porque tal vez se va a entender más esto que he incluido al final de esta clase y a partir de la cual vamos a comenzar el módulo 2. Miren, he conocido consejeros y consejeras que pertenecen a una iglesia y parece que tienen cierta sensibilidad con la vida de los otros. Voy a dejarlo así. Tienen cierta sensibilidad con los otros o son buenos consejeros. ¿Por qué no? Son buenos consejeros o buenas consejeras. Pero ¿saben qué he visto? Empiezan a trabajar en consejería con una persona, con un hermano o una hermana. Y después, la relación de consejero aconsejado se vuelve tan simbiótica, tan demandante, tan cerrada, que la persona que está siendo aconsejada no solamente se vuelve dependiente del consejero, sino que cada día se aleja más de la iglesia. Es más, se vuelve crítico de la iglesia, se vuelve señalador de la iglesia, se vuelve juez de la iglesia, se vuelve insatisfecho con la iglesia, porque siente él o ella que su bienestar espiritual está en ese tiempo, en esa hora semanal, con su consejero o con su consejera. Obviamente el consejero o la consejera es levantado en ego. Y el aconsejado se convierte no en un discípulo. No creo que eso sea discipulado. No se convierte en un discípulo. Se convierte en un dependiente del consejero o la consejera. No saben cuántos casos sé de esta situación. Ambos, consejero y aconsejado, pertenecen a una iglesia. Es más, en algunos casos hasta es sabido, a la misma iglesia. Pero como no hubo una consejería sana, una consejería que parta de la iglesia, que nazca de la iglesia, que sea parte de la naturaleza y de la dinámica natural de la iglesia, sino que se levantó por ahí un proceso de consejería, a lo mejor con buenas intenciones, de forma sana, pero la sanidad se perdió. ¿Y cuál es la evidencia de que la sanidad se perdió? Bueno, que se vuelve una relación simbiótica, dependiente, en donde el aconsejado no solamente no se integra a su iglesia,
sino que le da la espalda, le señala, le critica, le juzga. No, ahí no enseñan bien. Aquí mi consejera me dijo, mi consejero me dijo. Ay, no, es que nada me hace sentir como. Perdón, pero la iglesia de Jesucristo. Fíjense todo lo que hemos dicho que hace en nuestras vidas. ¿No será más bien que la insatisfacción es consecuencia de una consejería malsana? Seamos cuidadosos, queridos hermanos y queridas hermanas. Siempre, siempre que llevemos un proceso de consejería con una persona, con un hermano, con una hermana, que sea en el contexto de la iglesia. De hecho, yo me atrevo a decir, si se trata de un proceso de varias sesiones, yo recomendaría que si el otro hermano o la otra hermana no es de la iglesia, lo trate el asunto con su pastor o con algún líder de su iglesia. Por supuesto que yo no me voy a negar a decirle, hermano, pues sí, le recibo yo, tengo una sesión con usted, le aconsejo, le escucho, le abrazo, le animo, le exhorto, le ayudo a clarificar, todo le ayudo en una sesión. Pero mi conclusión final va a ser, hermano, a mí me parece que usted necesita tener más sesiones de consejería. Pero yo no quisiera estorbarle en su crecimiento natural de fe en su iglesia. Por lo tanto, yo le invito, búsquese un líder de su iglesia, busque su pastor para que lleve ese proceso de consejería. Me parece lo más sano, lo más sano. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Usted acepta atender 5 sesiones, 5 semanas a otra persona que es de otra iglesia. Entonces la persona que escucha a ti y escucha a su pastor y de pronto lo que tú le dices es diferente a lo que le dice su pastor y regresa a su iglesia y le critica a su pastor, empieza a hablar de su pastor y no sabe mi pastor no me dice, mi pastor no me hace sentir. Me parece que lo más sano es que la consejería sea parte de la dinámica natural de la iglesia. Hay casos en donde damos consejería a otro hermano o hermana aparte de la iglesia. Yo creo que sí, yo en esos casos ya lo dije. Me parece que hay que escuchar, hay que estructurar, hay que ayudar, animar, motivar, exhortar, desafiar, presentar el consejo de Dios y como parte del desafío final del tiempo de consejería, invitarle a que siga su proceso con un líder o un pastor de su iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando no es miembro de una iglesia? Bueno, entonces aquí la cosa está más fácil, porque mi tarea es involucrarle a la iglesia, es meterle a la dinámica natural de la iglesia y que pueda recibir todos estos beneficios, todos estos beneficios. Y eso sería, hermano y hermana, mi consejo final. Que Dios le bendiga. Ha sido para mí un gusto poder compartir este tiempo de consejería bíblica módulo 1 con usted. Espero haber sido de bastante utilidad, espero haber sido de bastante provecho para su vida y para su ministerio. Ha sido un gusto. Que Dios le bendiga y le use para su ministerio, para sus propósitos, los propósitos de Dios. Así que Dios sea con todos nosotros. Hasta luego.